La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski. ¿Me escuchan bien? Están con el audio cerrado, Kitty. No te van a ver. Pero me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Ante todo, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski. Soy abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy directora de Tax Consulting de PwC. Y en esta ocasión, amablemente, el señor Víctor Cruzado me ha invitado para conversar con ustedes respecto del programa Reactiva Perú, principalmente, y las fuentes de financiamiento garantizadas por el Estado peruano y sus requisitos para acceder. El objetivo de esta charla, más que comentarle, si bien incluye, y les voy a comentar sobre los requisitos que contiene el programa Reactiva Perú, mi objetivo primordial es comentarles las medidas de precaución que ustedes, como beneficiarios del programa Reactiva Perú, deben tener en consideración a cómo se ha estructurado esta fuente de financiamiento, ¿no? Desde mi punto de vista, siento que se ha prolongado por 2 semanas más el estado de emergencia nacional y nacionalmente podríamos todos creer que el Estado va a otorgar nuevamente el subsidio de 35% a las empresas que dio en un primer momento. Yo creo que el Estado, o el gobierno, para ser más precisos, va a querer canalizar su ayuda a través del programa Reactiva Perú, y es por eso, considerando que los fondos de este programa, que en un primer momento eran 30.000 millones, se estaban agotando, ha sido extendido el programa hasta 60.000 millones el fin de semana pasado. Pero para ir por partes, quiero contarles un poco en qué consiste Reactiva Perú, ¿no? Cuáles son sus requisitos para sus accesos, con la finalidad, como les comentaba, de explicarles, ¿no?, cuáles son las medidas de precaución o de debida diligencia que deben tomar. Siguiente diapositiva, por favor. No obstante lo anterior, no obstante que ese es el objetivo, la siguiente diapositiva, por favor. Quisiera comentarles en este punto, y antes de iniciar respecto de Reactiva y del Fondo de Apoyo Empresarial para las MIPES, cuáles son las medidas que han sido adoptadas por el gobierno con la finalidad de dar liquidez a las empresas. ¿Por qué al Estado o al gobierno le interesa dar liquidez a las empresas? Si las empresas no tienen liquidez, si las empresas no tienen caja, la cadena de pagos se interrumpe. Si la cadena de pagos se interrumpe, la recesión que ya estamos viviendo debido a la para obligatoria que hemos debido realizar durante ya casi 2 meses, ¿no?, se va a acentuar. Ya se tiene estimaciones de que nuestro PBI va a bajar en aproximadamente 10 puntos, lo cual generará probablemente mucha pérdida de empleos, y al generar mucha pérdida de empleados, estas personas no tendrán el dinero para cumplir con sus obligaciones. En esa medida, el gobierno está muy preocupado en otorgarle liquidez a las empresas, ¿no? Hay un reporte recientemente publicado por el PCR que en la crisis internacional del año 88, a raíz de la ruptura de la cadena de pagos, surgieron problemas de insolvencia, surgieron problemas de cierres de bancos, de la caída de diferentes entidades financieras, ¿no? 6 hasta, lo que generó, pues, los que somos mayores de 35 años, creo yo, en esta mesa, o en esta sala, pues podemos recordar fácilmente. Entonces, Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial para las MIPES los voy a dejar un momentito, son medidas adoptadas por el gobierno para luego adentrarme en
en ellas. Solo mencionar en este punto que Reactiva Perú es un programa que te permite prestarte como máximo hasta 10 millones. Eso no significa que te vayan a dar los 10 millones, dependen de otros valores que se aplican a cada empresa. Mientras que el Fondo de Apoyo Empresarial para el MIPES es un fondo creado para aquellos que no pueden acceder a Reactiva y que tienen ingresos y que necesitan un préstamo justamente para no romper la cadena de pagos, y es hasta 30.000 soles. Dicho esto, pues pasamos a las medidas financieras que ha tomado el BCR. Como todos ustedes saben, la tasa de interés de referencia antes de empezar la pandemia era 2.25%. La primera medida que tomó el BCR es rebajar 1.25%. Eso generó inmediatamente la rebaja de la tasa de interés moratoria frente a las deudas de SUNAT de 1.2% a 1%. Y luego el BCR rebajó la tasa de interés de referencia hacia inicios de abril de 1.25 a 0.25. Que cuando la tasa de interés de referencia baja, pues se inyecta liquidez, ¿no? Repos en valores y de monedas, y se activan múltiples instrumentos adicionales de inyección de liquidez. ¿No? También es cierto que al bajar la tasa de interés, ¿no?, que les gusta el derecho financiero, o los temas financieros, hay huida de capitales, ¿no? Pero bueno, en este caso, Perú se corrió el riesgo y la puso a la tasa más baja, que es la tasa de referencia de la FED. Otras medidas que el BCR ha adoptado, como ustedes saben, a raíz de una ley del Congreso que permite el retiro de hasta el 25% de tu fondo de capitalización con un límite de 3 UITs, la preocupación del Ejecutivo, o bueno, de todos nosotros, era que las AFPs iban a tener que liquidar algunas inversiones con la finalidad, pues, de hacer efectivo esta obligación o este mandato fiscal. Lo que el BCR les ha permitido a las AFPs es que les devuelvan los bonos soberanos, o sea, que les vendan los bonos soberanos con la obligación de recomprarlos en un cierto plazo, ¿no? Para que de esa manera puedan tener liquidez y puedan, pues, honrar esta obligación legal que se les ha establecido, sin perjudicar más, pues, los fondos de capitalización de los trabajadores formales de este país. También el BCR ha intervenido con swaps, volatilidad del tipo de cambio, y adicionalmente ha flexibilizado los requerimientos de encaje, ¿no? Los ha reducido con la finalidad de que haya más dinero en el mercado y de esa manera, pues, exista más una cadena, que la cadena no se interrumpa. Eso en lo que se refiere al tema financiero. En lo que se refiere al tema legal, importante mencionar en lo que se refiere a comercio exterior, ustedes saben que durante este periodo, pues si bien todos hemos estado aislados, el comercio exterior no se ha detenido, es decir, sí ha habido importaciones y exportaciones, evidentemente hay muchas fronteras que están cerradas, pero han habido estas situaciones, ¿no? Estas operaciones. Entonces, en esa medida, han habido operaciones donde se han podido solicitar drawbacks, ¿no? Normalmente estas solicitudes, pues, eran de manera física, ahora todas van a ser electrónicas. Ciertamente esta pandemia nos está convirtiendo en un país más digital, lo cual era necesario. Solamente entre paréntesis, pues, como saben todos ustedes, hace unos días también se reguló la mesa virtual de la SUNAT, y así muchas entidades están empezando a crear mesas virtuales, ¿no? Y otras medidas que se tomaron en el comercio exterior: se bajaron temporalmente los aranceles para ciertos productos necesarios. En medidas laborales, bueno, ustedes saben el tema de la suspensión perfecta, toda una discusión si era posible aplicar a este caso o no era posible. Había una resolución muy antigua laboral que decía que las epidemias son casos fortuitos, ¿no? Bueno, en un primer momento el gobierno consideraba que no aplicaba. Como anécdota, comentarles que el día de hoy ha salido un laudo arbitral
que no tiene que ver nada que ver con tributar, pero referido al no pago de una deuda a raíz del fenómeno del año, y el tribunal arbitral ha señalado que los fenómenos naturales no son casos fortuitos, así que pues discusión parece que jurídica hay, no soy laboralista, pero comentarles, me llamó la atención la noticia de hoy. El tema del subsidio del 35%, que yo creo personalmente, por la forma como se ha aumentado de 30.000 millones a 60.000 millones el programa Reactiva, que ahorita les voy a pasar a explicar, yo creo que no va a haber nuevamente un subsidio, pero importante tener en consideración eso. Bueno, ahí nuestro gremio es un gremio de tributaristas. Ahí mencionar que la posición de la empresa a la que yo pertenezco, que es PwC, es que el ingreso evidentemente no está grabado, eso no hay discusión, porque no es un ingreso con terceros, pero la deducibilidad del gasto relacionado con este ingreso, que sería la remuneración de abril, ¿no?, de estos trabajadores, que la ley no lo señala expresamente, pero desde nuestro punto de vista, ese gasto es deducible, y en todo caso habrá que asignarle los costos directos, ¿no?, o indirectos, ¿no?, si es el costo directo a través del ITF. Pero bueno, eso no es objeto de esta conversación, pero simplemente comentarlos. Luego, dentro de las medidas tributarias, yo las divido en dos, ¿no? Las medidas tributarias que tienen carácter reglamentario, que son las primeras que se dictan, que son principalmente reguladas con las prórrogas de plazos. Como ustedes recordarán, en un primer momento se quiso dar solamente las prórrogas para empresas con ingresos menores a 2.300 UITs, que es el tope para ser considerado mediana empresa en este país. Luego, por el clamor popular, se subió a 5.000 UITs, por eso a mucha gente se le hace muy complicado pues las prórrogas, porque hay prórrogas de las prórrogas y así sucesivamente. Esto se debe porque al hecho de que nadie sabía exactamente qué cosa es lo que estaba, qué cosa es lo que iba a ocurrir, ¿no? Pero lo cierto es que al día de hoy ya tenemos prorrogados todas las obligaciones para contribuyentes de hasta 5.000 UITs para marzo, abril, mayo y junio, ¿no? Incluido el PLAME, ¿no? Para febrero solamente las del 2.300 UITs. También tenemos prorrogada pues la declaración jurada anual del impuesto a la renta, como saben, que inmediatamente ha prorrogado pues el pago de las utilidades a los trabajadores por 30 días. Luego tenemos, esas son en lo que se refiere a medidas reglamentarias. ¿Y por qué digo yo medidas reglamentarias? Porque como ustedes saben, cuando empieza la pandemia, si bien es cierto que no teníamos Congreso, a la semana de que se declaró estado de emergencia, el Congreso se instaló, y a partir de esa fecha, ya el presidente de la República, mediante decretos de urgencia, pero en lo señalado en el artículo 73 de la Constitución, no podía regular en materia tributaria, y es por eso que una vez que el Congreso se instaló, se dio la ley 31011, cuya vigencia terminó ayer en la noche, ¿no? Y se dieron medidas tributarias, algunas medidas tributarias. Entonces, la primera parte de las normas eran esas prórrogas, pues a normas que no se necesitaban en normas de rango de ley, y tenemos por otro lado las normas de rango de ley. Y en el interín, ¿no?, en el centro, tenemos una disposición que no nace del COVID-19, sino nace de una jurisprudencia de observancia obligatoria del año 2019, que permite compensar el saldo a favor del impuesto a la renta que pudiera tener una empresa contra deudas de otra naturaleza, ¿no?, que sean administradas y sean del Tesoro Público y sean administradas por SUNAT, ¿no? Esto ha permitido, pues, que las empresas que tenían saldo a favor puedan compensar contra su ITAN del 2020, puedan compensar su ITAN, ese saldo a favor contra el ITAN del 2020, y no tener que desembolsar los fondos, y de esa manera, pues, tener liquidez, que es lo que se necesita en este momento, ¿no? Es como lo que cuando uno empieza a estudiar economía, lo que ustedes, muchos de ustedes seguramente lo podrían explicar mejor que yo. Una empresa puede tener patrimonio, puede tener absolutamente los mejores profesionales, pero si no tiene caja, quiebra, ¿no? Entonces necesitamos caja
y en esa medida esta disposición o esta jurisprudencia ha venido muy bien y la SUNAT está compensándolo porque las empresas necesitan caja. Y por otro lado han venido las medidas de carácter legal, es decir, las aprobadas por ley, dadas mediante el decreto legislativo, dadas mediante la delegación de facultades, ley 31011, que tenía varias facultades, pero finalmente se hicieron materiales, la suspensión y modificación de pagos a cuenta, haciendo una comparación, dependiendo si yo tengo ingresos menores a un periodo similar en el 2019 de más del 30%, puedo suspender el pago a cuenta hasta el periodo de julio, si no me equivoco. Si tengo el siguiente tramo del 30%, las disminuciones del 30% lo multiplico por un factor, y si no han disminuido, pues no tengo ningún tipo de rebaja, ¿no? Ese es un mecanismo alternativo creado con la base de la ley 31011. Luego han creado ayer también un régimen de aplazamiento y fraccionamiento tributario que se llama RAF, que tiene una muy ventajosa tasa de interés, 0,4%, considerando que la tasa de interés moratorio que les decía es del 1%, pero que tiene una pequeña disposición escondida que establece que solamente es aplicable para los contribuyentes que en los periodos febrero y marzo, si no me equivoco, del 2019 y febrero-marzo de 2020, si se hace la comparación, efectivamente sus ingresos netos han sido menores en el 2020. Si no, no se les aplicaría este régimen de fraccionamiento especial y se les aplicaría el régimen de fraccionamiento general, ¿no? Y luego se ha creado un régimen de depreciación acelerada que tiene por un lado es para todos los contribuyentes, que establece que los inmuebles adquiridos después del 2020 van a tener una tasa de depreciación acelerada de hasta 20%, antes era hasta 5%, y algunos bienes como equipos, maquinaria de equipos, vehículos, ¿no? Entre ellos los híbridos, etc. Eso es lo que se refiere a materia tributaria. La siguiente, por favor. Finalmente, ayer en la noche, minutos antes que se acaben las facultades legislativas del Poder Ejecutivo para legislar en diversas materias, hay un tema bastante importante referida también al tema de la liquidez, ¿no? Es la creación del procedimiento acelerado de refinanciación conjuntural al que puede acceder cualquier empresa domiciliada, micro, pequeña, mediana y grande empresa, ¿no? No pueden acceder las personas naturales, ¿no? Tienen que ser personas jurídicas, ¿no? Para que necesiten reprogramar sus obligaciones impagas, así como evitar su insolvencia, y su quiebra, se pueden acoger a este procedimiento acelerado hasta el 31 de diciembre. La entidad autorizada, tanto en primera como en segunda instancia, es el INDECOPI. Es un procedimiento, según la norma, súper expeditivo, recién va a entrar en vigencia cuando se publique el reglamento, que a más tardar se debe publicar el 9 de junio próximo, y los beneficios son pues los beneficios que otorga cualquier procedimiento concursal, es la recuperación de los créditos para los acreedores, ¿no? Y la continuidad de la cadena de pagos de la entidad calificada a través de una protección a la entidad, ¿no? Que no se la embargue, etc. Es una norma muy, muy nueva, y yo quería comentarles para que tengan pues un panorama de tanto las medidas financieras que se han adoptado, entre ellas el programa Reactiva Perú, como también las medidas adoptadas por un organismo autónomo como es el BCR, las medidas adoptadas por el gobierno central, las razones, las laborales, las tributarias, las razones por las cuales al comienzo las normas eran de carácter reglamentario y luego, bueno, fueron de carácter legal o de norma de rango legal. Y bueno, finalmente este procedimiento acelerado de refinanciación concursal, que lo que busca es justamente nuevamente no romper la cadena de pagos. Siendo así, pasemos a conversar sobre Reactiva Perú. Reactiva Perú, la siguiente, por favor. Reactiva Perú es un programa, ¿no? del Estado de hasta 60.000 millones de soles,
a través del cual se dan garantías. Es decir, el gobierno da una garantía al banco de hasta el 98% con la finalidad que el banco preste la plata a las empresas que califiquen como beneficiarias, y con ese dinero las empresas beneficiarias cumplan con pagar ciertos montos referidos a capital y trabajo, ¿no? Entonces, como primera idea, el objetivo es impedir el rompimiento de la cadena de pagos a través de financiar a las empresas o de un préstamo ventajoso. ¿Quiénes son las empresas beneficiarias? La empresa beneficiaria puede ser la persona natural o jurídica que realiza actividad empresarial, así lo dice el reglamento operativo. No obstante, hemos podido conversar con diversos bancos porque, claro, la cadena de pagos también está, por ejemplo, en las entidades como clubes, colegios, universidades, ¿no? Que no realizan actividad empresarial. Se ha dicho de paso, no hemos encontrado pues definición en la ley, en ninguna ley que diga qué cosa es actividad empresarial. Alguna jurisprudencia sí la identifica como actividad de lucro, y en esa línea, en un primer momento, se establecía que las asociaciones sin fines de lucro, las ONGs, las fundaciones, no podían acceder al programa Reactiva Perú. Al parecer, este criterio ya ha sido descartado, ¿no? En la medida que la entidad realice algún tipo de actividad empresarial al margen de si tiene fin de lucro o no, debería poder acceder al programa Reactiva Perú, ¿no? En todo caso, de los 3 bancos que pudimos consultar, 2 nos dijeron que sí, de manera tajante. El tercero no respondió, pero en todo caso, pues comentarles lo que dice la ley. La garantía solamente cubre el préstamo otorgado por el Estado, se otorga en moneda nacional. En algún momento alguna persona me ha preguntado si solamente con eso puedo pagar deudas en moneda nacional. No, en ningún momento. El préstamo es entregado en moneda nacional y se paga en moneda nacional, porque esa es nuestra moneda, ¿no? Pero, como veremos más adelante, no hay ninguna obligación, ¿no? O sea, no hay ninguna prohibición que con ese dinero convertido en dólares, por ejemplo, se pague en dólares o en otra moneda. No se exige, importante mencionar, no se exige que para ingresar al programa el que no tengas fondos o el que no tengas flujos, ¿no? O que tus ingresos estén disminuidos, ¿no? Un poco bajo la lógica de la suspensión y modificación de los pagos a cuenta o del régimen de aplazamiento y fraccionamiento, que sí te exige que estés ganando menos. Aquí no. Para activarse e ingresar a Reactiva Perú, tú no tienes que probar que no tienes fondos. Es más, puedes tener fondos y puedes acceder a la disposición. Tampoco hay ninguna restricción a si yo realicé una suspensión perfecta de valabores, no es un impedimento para acceder al programa Reactiva Perú. No existe ninguna disposición. Entonces, la siguiente, por favor. Si yo accedo al programa Reactiva Perú y he suspendido perfectamente mis labores, las labores, no significa en absoluto, ¿no?, que me pudiera, ¿cómo se llama?, que pudiera perder el préstamo, como si, por ejemplo, la siguiente diapositiva, por favor, como si, por ejemplo, podría pasar con el caso del subsidio, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el otorgamiento del préstamo de Reactiva Perú? Y es muy parecido también al fondo al FAEMIP. La empresa se dirige a la entidad del sistema financiero y solicita su préstamo, ¿no? El Estado le garantiza hasta un porcentaje, ahí es hasta 98%. El banco lo que hace, o la entidad financiera, verifica el ranking crediticio y demás condiciones, que se cumplan las demás condiciones. Se cierra el crédito, estableciéndose que la tasa de interés va a ser la que resulte como producto de una subasta, ¿no? La entidad del sistema financiero, entendemos, tituliza el crédito y se lo transfiere en un certificado al BCR, el BCR hace una subasta, y por eso es importante que si vamos a acceder a Reactiva Perú, no solamente vayamos al banco que siempre vamos, sino tal vez a otros para ver cuál es la mejor tasa que nos pueden ofrecer, ¿no?
y porque hay una circular del BCR que dice que cuando las tasas son subastadas con garantías nacionales, los bancos que estén prestando el dinero a través de, o sea, estén utilizando esa fórmula, no pueden cobrar una tasa de interés mayor a la subastada, ¿no? La tasa es subastada, se cierra el crédito, el BCR desembolsa el dinero, se lo entrega al banco, y el banco se lo entrega al prestamista, ¿no? Esto es en simple, obviamente, pero es como está estructurado. Y si bien es cierto que quien presta es la entidad del sistema financiero, si vemos la realidad pues, de las cosas, en realidad quien está prestando el dinero es el erario nacional, no solamente garantizándolo, porque de la misma manera que les he contado la ida, es decir, cómo yo pido el préstamo, ¿qué pasa si la empresa deja de pagar? ¿Correcto? Si la empresa deja de pagar, lo que va a ocurrir es que se levantan las garantías y se levantan los colaterales, ¿no? El colateral es la garantía adicional a la que me establece el gobierno, y de esa manera se va al banco, ¿no? En buena cuenta el banco le va a deber al erario nacional, pero claro, en realidad quien le debe es el deudor que no pagó y que obviamente podrá ingresar a un régimen de riesgos, etcétera, pero el gran perjudicado sería el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es el que, si no se paga, es el que no se va a responsabilizar. La norma dice que si una vez ejecutadas las garantías, el Estado peruano, una vez ejecutadas las garantías, una vez ejecutadas las garantías, recibe el dinero, ¿no? De la parte de la empresa, es decir, la empresa honra a la entidad del sistema financiero, pues en ese caso en particular, pues la empresa del sistema financiero le tiene que entregar el dinero al erario nacional. Bueno, este es cómo funciona el programa Reactiva. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, ya les había contado que el monto máximo por empresa es 10 millones de soles, incluidos intereses. Eso no significa que nos vayan a dar los 10 millones de soles a cada una, pero sí importante mencionar, ¿no?, que ese es el monto máximo. Ahora, cada empresa tiene su propio monto máximo, en el cual y es el que cubre la garantía, ¿no es cierto?, que es hasta 3 veces la contribución anual de la empresa de salud en el año 2019, o un mes de ventas promedio mensual del año 2019, ¿no? Entonces, yo voy al banco y le digo, bueno, en el salud del año 2019 fueron 100.000 soles. El banco me va a poder dar hasta 300.000 soles. Voy al banco y digo, mis ventas promedios mensuales han sido 220.000 soles. Entonces, me otorgarán 220.000 soles. Yo voy al banco y digo, mi venta promedio han sido 10 millones, y efectivamente el banco me va a poder hasta dar 10 millones. El monto máximo por empresa es por empresa. No importa si yo tengo 5 empresas vinculadas y las 5 venden cada una 10 millones mensuales en promedio en el 2019, pues se le entregará a todas ellas podrán acceder al préstamo máximo de 10 millones. La siguiente, por favor. Entonces, solamente para recapitular, no es necesario, ¿no? No es necesario que yo tenga problemas financieros, no es necesario que yo no tenga fondos para poder acceder, no es necesario que si yo tengo una empresa vinculada me lo van a dar solamente a uno, se lo pueden dar a todos, ¿no? Las garantías que otorga el Estado van del 98% al 80%, ahí ustedes pueden ver una gráfica, después vamos a compartir con ustedes las diapositivas para que las puedan tener y las puedan revisar, ¿no? La diferencia, pues el colateral depende del banco. Aquí en este punto es bien importante que yo les estoy contando lo que dice la ley,
y bueno, los dos decretos legislativos, el original, el modificatorio, y el reglamento operativo, ¿no? Pero también hay que mirar lo que dice el contrato, ¿no? Porque en el contrato también podría haber estipulaciones específicas que ahora se las voy a comentar. Entonces, la tasa de las garantías son las señaladas, el plazo es hasta 36 meses, pudiendo acceder a un periodo de gracia de 12%. En lo que se refiere al plazo de gracia, importante mencionar que esos intereses se devengan pues en el ejercicio en que ocurre el periodo de gracia, y la norma habla de prorrateo, ¿no? Ustedes saben que financieramente probablemente se necesitaría haber capitalizado considerando que no se habían pagado esos intereses en el periodo de gracia, pero no, la norma dice que una vez vencidos los 12 meses, los intereses de esos 12 meses se prorratean en los 24 siguientes. La tasa de interés es pues hay una tasa de comisión de garantía que asciende a 0,5% anual, que es la única que está establecida en la ley. Como saben, los préstamos bancarios se rigen pues por la libertad contractual. En el caso, la libertad contractual está limitada pues por la norma del BCR, porque es una tasa subastada, pero la ley no podía establecer cuál era la tasa. Los intereses del programa Reactiva pues están sujetos a su capitalización, no hay una disposición que las excluya de la norma de la subcapitalización. Importante tener en cuenta, porque la subcapitalización sí es un problema para los siguientes ejercicios, considerando que en el 2021 no vamos a regir por el EBITA del 2020, y eso va a ser un problema. Pero en todo caso, pues tener presente eso, ¿no? Cuáles son las garantías, cuál es la tasa de interés, cuál es el plazo máximo que me concede. La siguiente, por favor. ¿Quiénes son las empresas elegibles para el programa Reactiva Perú? La ley y el reglamento operativo lo han diseñado de forma negativa, ¿correcto? Entonces, yo no puedo tener deudas en cobranza coactiva mayores a una UIT al 29 de febrero si quiero acceder al programa Reactiva Perú. No obstante, esto luego se modificó y se dijo que si al momento de solicitar el crédito yo ya no tenía deudas al primero de una UIT, si yo no tenía en ese caso esos montos, bueno, también puedo acceder al programa Reactiva Perú. Tampoco acceden al programa Reactiva Perú las empresas que en la central de riesgo de la SBS estén calificadas con una situación distinta a normal o de problemas potenciales. Solamente pueden acceder las normales o créditos potenciales. No deben ser empresas vinculadas a las empresas del sistema financiero que otorga el préstamo. Esto sí, en principio era respecto de todas las empresas del sistema financiero, es decir, si yo estaba vinculada a una entidad del sistema financiero no podía acceder a Reactiva, pero luego se cambió a que no se podía adquirir el préstamo Reactiva con la entidad financiera con la que estuviera vinculada, pero podía acceder a otra. No puedes estar comprendido en caso, no se va a entregar a Reactiva Perú a empresas sometidas a casos de corrupción o delitos conexos, y tampoco a empresas dedicadas a las actividades prohibidas, el reglamento operativo en el anexo 1, ahí mencionarles que la mayoría de estas actividades, pues son actividades prohibidas, y también, bueno, algunas que el Estado no quiere propiciar, ¿no? La venta de cigarrillos o la venta de alcohol, ¿no? Porque, pues, son actividades que en principio, no, son perjudiciales para la salud, ¿no? Y que al Estado no le interesaría, en todo caso, financiarlas, ¿no? Porque en el fondo, pues, nos están financiando. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Ahora, dos temas a considerar, ¿no? Ya tengo el préstamo. Una vez que yo he sido elegido, yo tengo el préstamo, tengo dos cuestiones a tener en consideración. La primera es qué cosa no puedo hacer con los fondos. Y la segunda es qué no puedo hacer mientras que mi préstamo esté vigente. ¿Qué no puedo hacer con los fondos? No puedo hacer ningún pago que no califique como capital de trabajo.
Es decir, sí puedo pagar planillas y proveedores, pero no puedo hacer ningún pago que no califique como capital de trabajo. No existe restricción para que ese pago sea realizado a un proveedor o un trabajador vinculado. En ese lado no hay ningún problema. Ahora, ¿qué cosa no puedo hacer? No puedo adquirir activos fijos con la plata de Reactiva. O sea, me otorgaron mis 10 millones. Entonces, con esa plata de Reactiva yo sí puedo pagar planillas y proveedores y todo gasto operativo de la empresa, ¿no? Porque eso es lo que es el capital de trabajo. Pero, por ejemplo, no puedo adquirir activos fijos, ni puedo construirlos con ese dinero. No puedo comprar acciones o participaciones de otras empresas o bonos monetarios. No puedo prestarme para prestar, por ejemplo. No puedo realizar aportes de capital directos o indirectos, es decir, no puedo capitalizar mi empresa. Y puedo hacer obligaciones vencidas a empresas del sistema financiero, ¿no? Este pago se hace referencia al pago de dinero, ¿no? Pero sí pues, se pueden pagar con deudas, con proveedores que tengan origen en capital de trabajo. Ojo, no es que durante todo el periodo del contrato yo no pueda, por ejemplo, adquirir un activo fijo, no podría adquirir una computadora porque tengo Reactiva Perú. Yo lo puedo hacer, pero con otro dinero que pueda yo tener, cuyo origen sea otro dinero, ¿no? Aquí, importantísimo tener en consideración, y a eso iba dirigida esta charla, a hacer como ya imaginan, lo que sí que hacer es estabilidad del dinero. O sea, yo tengo que saber cuál dinero es Reactiva y cuál dinero es de otros flujos o de otras adquisiciones. ¿Por qué? Porque si yo incumplo con esta disposición, y la norma expresamente así lo ha establecido, si yo incumplo con utilizar esos fondos para otros fines, teniendo en consideración lo que ya les he explicado, que el objetivo de esta norma es darles a las empresas liquidez y que no se rompa la cadena de pago, y el Estado está comprometiendo su dinero en garantías, al haberse hecho fideicomisos, está entregando el dinero, y en todo caso el potencial perjudicado sería él, pues hemos hablado con penalistas, y luego de ellos de analizar el caso, esto podría implicar un delito de apropiación ilícita tipificado en el artículo 190 del Código Tributario. Entonces, es muy importante saber en qué no puedo utilizar los fondos. La siguiente diapositiva. Entonces, acordémonos que solamente es capital de trabajo, no puedo adquirir activos fijos, no puedo comprar acciones, no puedo realizar préstamos, no puedo realizar aportes de capital, etc. Eso es respecto de los fondos, ¿no? Respecto de lo que no puedo hacer durante el préstamo, sea con los fondos de Reactiva o con cualquier fondo. No puedo prepagar obligaciones financieras, deudas no vencidas, ¿no? Podría pagar deuda vencida, pero en la medida que tenga relación con capital de trabajo, ¿no? Pero lo que no puedo hacer es pagar. ¿Por qué? Porque, claro, se están protegiendo de que, obtenido el préstamo a una tasa tan barata, pues se beneficien con el spread, ¿no? Y me prestaron a 1% y tengo una deuda con 10%, pues voy y pago y me ahorro el 9% de los intereses. Y ese no es el objetivo de la norma, el objetivo de la norma es otro. Y un tema que ha generado mucho problema, es el tema de la distribución de dividendos, ¿no? La norma establece expresamente que durante la vigencia del crédito, para eso habrá que ver el contrato, desde cuándo se entiende vigente el contrato, si es desde la fecha de la suscripción o desde el momento de desembolso, teniendo en consideración el recorrido que ya les había mostrado, y eso habrá que ver el contrato mismo, pero desde la vigencia del contrato, y mientras que el contrato de Reactiva esté vigente, la norma dice que los accionistas o los participacionistas no pueden acordar distribuir dividendos o aprobar el reparto de utilidades, ¿no? Salvo el monto de participación de los trabajadores, de la utilidad de los trabajadores, ¿no? Ahí la norma no hace referencia a que se entiende por distribución de utilidades, lo que pasa es que sí hace una mención a el acuerdo, ¿no?, de los accionistas en repartir dividendos, pero ustedes saben que en nuestra ley tributaria hay disposiciones que se consideran distribución de dividendos, como en el artículo 24A, ¿no?, que en la ley de la Ley General de Sociedades no lo está, ¿no? Entonces ahí también habrá que tener cuidado.
A diferencia de qué no hacer con los fondos que podría generar un delito de apropiación ilícita, ¿no? En el caso de la distribución, si yo incumplo con la norma de distribución de utilidades, para que sea apropiación ilícita tendría que pagar las utilidades con el dinero de Reactiva Perú, ¿no? Y en esa línea, ¿qué pasa si es que, y eso ya un poco lo he adelantado, si es que yo incumplo con estas disposiciones? La peor consecuencia es la penal, ¿no? Que ya les mencioné respecto de los fondos, ¿no? Si yo distribuyo dividendos, pero con fondos que no son de Reactiva, no me van a poder denunciar por la apropiación ilícita, o en todo caso, si me denuncian, no va a prosperar la demanda o la denuncia, ¿no? Pero sí hay que ser muy cautelosos, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo incumplo con alguna de estas disposiciones, y en la medida que, bueno, que se determine eso, ¿no? Inmediatamente se va a acelerar el pago del préstamo, se van a ejecutar los colaterales, evidentemente el banco va a ir a pedir la garantía al gobierno nacional para no perjudicarse, ¿no? Se va a resolver el contrato, probablemente se va a renegociar, pero ya se va a renegociar a otras tasas. Los contratos que yo he podido revisar dicen expresamente que se van a aplicar las tasas más altas, se van a ejecutar los pagarés, y bueno, el tema penal que ya les he mencionado, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en esa línea, la preocupación que tuvimos cuando empezamos a mirar esta norma es, bueno, aquí hay implicancias penales, hay implicancias financieras, hay implicancias legales, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que hacer cuando recibimos un Reactiva Perú? Lo principal es, lo ideal es un protocolo, ¿no? Y yo aquí en esta diapositiva les he puesto algunas ideas importantes un poco para marcar la trazabilidad y para que esa trazabilidad podamos saber, a través de esa trazabilidad podamos saber, ¿no? Podamos saber a dónde se fue el dinero de Reactiva Perú, ¿no? Entonces, una de las primeras recomendaciones es abrir una cuenta bancaria separada, otra recomendación es tener cuentas contables separadas, el destino de los fondos completamente sustentado, ¿no? Si bien es cierto que los registros públicos recién van a empezar a funcionar en los próximos días para ciertos actos y no hayan poderes especiales, pero establecer un protocolo, quién tiene que verificar que efectivamente el dinero va a ser para capital de trabajo. Claro, si ustedes me dicen que me dan 100.000 soles y la empresa pues es una empresa una de las empresas más grandes, probablemente no haya el problema, pero si yo soy una empresa mediana, pues sí voy a tener que hacer ese seguimiento, ¿no? Y que haya alguien responsable, y ese responsable ponerle en su reglamento interno de trabajo, en su manual de funciones, que es responsable de que los fondos de Reactiva Perú se destinen a tal fin, ¿no? Toda la documentación del crédito, las declaraciones juradas, los contratos, porque cuando suscribes el contrato, el gerente general se compromete, por ejemplo, a no repartir dividendos, etcétera, ¿no? Debería ser custodiada de una manera adecuada, ¿no? Si es posible elaborar flujogramas de destino de los fondos, ¿no? Como les decía, la inclusión de los manuales de funciones y responsabilidades del manejo de crédito para demostrar la debida diligencia. Y un último tema, antes de pasar a las preguntas, es el tema societario. Como ustedes saben, uno de los derechos fundamentales sobre los cuales se basa una sociedad anónima es la distribución de dividendos. Obviamente cada junta decide cada año que va a distribuirlos o los va a acumular, como todos ustedes saben. Pero hay algunas empresas que tienen convenios de accionistas en las que se establecen que necesariamente se van a repartir los dividendos. Y que esos dividendos van a ser, y se establecen pues rangos, ¿no? Sobre todo empresas en las cuales el accionariado es mixto, es decir, no pertenece solamente a una familia o a dos miembros de una familia, que son la mayoría de empresas de este país, pero hay empresas mucho más grandes, ¿no? Y que tienen pactos de accionistas. Entonces hay que ser muy cuidadosos de pedir un préstamo Reactiva Perú si es que hay algún tipo de disposición que me prohíbe no repartir dividendos, ¿no? Evidentemente, y lo digo pues pensando en voz alta porque, claro, si yo ya tengo la disposición y yo adquiero el préstamo Reactiva, ¿no? Es decir, yo tengo una disposición por entre accionistas que se reparten dividendos cada 6 meses, por ejemplo, y eso es un acuerdo de accionistas, y eso pone entre la sociedad, etcétera,
y yo pido un préstamo Reactiva Perú, yo sé que no voy a poder cumplir, ¿no? Entonces, claro, ustedes me dicen, bueno, pero en la medida que yo prepague, porque durante la vigencia del crédito no tengo que pagar las utilidades, yo lo prepago y ahí pues soluciono el problema. Si yo no tengo ningún acuerdo, como les menciono, sí, efectivamente eso funciona, porque ahí no hay prueba pues de que se está abusando del derecho, ¿no? Pero en un supuesto en el cual sí se ha acordado que no se van a distribuir dividendos, que se van a distribuir dividendos, y yo accedo a Reactiva Perú sabiendo que, y comprometiéndome a que lo voy a tener en 36 meses, lo que realmente se está demostrando es que el objetivo es gozar por lo menos durante un tiempo determinado de una tasa más beneficiosa que la que yo conseguiría en el mercado, ¿no? Claro, ustedes podrían decirme, pero la ley no lo prohíbe. Ciertamente, pero tampoco para nosotros es recomendable, ¿no? Como nos han hecho múltiples preguntas como, oye, y si yo tengo fondos de Reactiva y ya pagué a mis proveedores, ya me pagué a mis trabajadores, ¿puedo pagar impuestos? La respuesta es sí, ¿no? Porque los impuestos son parte de la operatividad del negocio y del capital de trabajo. Pero, pero siempre seamos muy cuidadosos. O sea, si yo tengo fondos y tengo también Reactiva, tratemos de usar Reactiva para solamente los supuestos que les he mencionado de capital de trabajo, entendido como trabajadores y proveedores, porque lo otro podría llevarnos a algún problema, ¿no? Y seamos muy diligentes y muy cuidadosos de qué hacer con esos fondos para que luego, en el futuro, no tengamos ningún problema con ninguna autoridad, ¿no? Ciertamente, no sé, uno lee las normas y no sabemos qué entidad va a ser la que fiscalice esto, probablemente la SBS, y ustedes dirán también cómo una empresa chica se va a saber que se distribuyeron dividendos, pues claro, pero hay obligaciones y esas obligaciones se tienen que honrar y declaraciones que deben ser honradas porque de lo contrario podríamos tener pues algún problema en el futuro. Y eso es lo que les quería contar, ¿no? No sé si tengan algunas preguntas, algunas dudas, para poder conversar las mismas y poder yo contarles las experiencias que he tenido, ¿no? En relación a este tema, preguntas que me han hecho. Obviamente todo está en construcción, ¿no? Pero no sé si alguno tiene alguna duda, estoy acá para servirles. Kitty, parece que no veo preguntas de los asistentes. Por favor, si es que tienen preguntas, pongan un clic donde está el signo de interrogante e ingresen su pregunta para leerla. A ver, Kitty, tenemos una pregunta de la señora Nora Laura Quispe. Dice, ¿esto aplica a todas las empresas o hay una restricción por tipo de empresa? No, no hay restricción. Aplica a todas las empresas, ¿no? En la medida que cumplan con los requisitos que hemos conversado. Es decir, porque a las empresas que no tienen deudas con la SUNAT más allá de una UIT, a la de los requisitos o la que no está catalogada como empresa con riesgo normal o con problema potencial, ¿no? Para todas ellas que cumplen las disposiciones, sí, no hay una limitación. Ok, pregunta de la doctora Marisol León. Dice, si tenemos un préstamo de una persona natural que sirvió para comprar materias primas, ¿podrían usarse los fondos de Reactiva Perú? Yo entiendo, es una muy buena pregunta, gracias. Nos las han hecho, nos las han formulado anteriormente. Nosotros consideramos que el dinero debe ser destinado pues a capital de trabajo. En este caso, entendería yo que son para la adquisición de activos que yo voy a vender, ¿no? Entendería que sería esa la pregunta, y en esa medida, si es así, hemos respondido en otras ocasiones que sí podría, no habría problema en ese caso en concreto. Pero distinto sería el caso, ¿no? O sea, que yo compro algo para vender, ¿no? Pero distinto sería el caso, lo decíamos,
tengo una persona natural, ¿no es cierto?, que me ha vendido una maquinaria y le estoy pagando en partes, ahí sí la maquinaria pues no está tan vinculada a, es un activo fijo, y ahí nosotros recomendamos no hacerlo. No, o sea, no es que recomendamos, decimos que en ese caso no deberían utilizarse esos fondos. Ok, siguiente pregunta de Alicia Chumbiauca. ¿Podrían aplicar también los consorcios? Los consorcios, la norma habla de personas jurídicas, ¿no? En el entendido, buena pregunta. A ver, vamos a la norma. Los consorcios no son personas jurídicas, son conjuntos asociativos. Yo de lo que recuerdo, dame un segundo, la tengo la norma aquí, la abro en este instante. De lo que yo recuerdo, habla de personas jurídicas y no hace una, si bien es cierto que los consorcios con contabilidad independiente son personas jurídicas para efectos del impuesto a la renta, no son personas jurídicas en otros supuestos, ¿no? Entonces, de la misma manera que al hablar de distribución de utilidades, pero bueno, vamos un segundo, vamos a mirar la norma para poder responderles, porque esa pregunta no la tenía mapeada. Ahora, yo dudo, o sea, margen de que si el banco me lo permita o no, yo dudo, perdón, la ley me lo permita o no, yo dudo que el banco me lo preste como consorcio, ¿no? Porque el banco normalmente pues no considera el consorcio como una copropiedad, ¿no? Pero déjame ver, vamos a mirar a la norma en este mismo instante para verificar como dice expresamente la norma. No creo que se pueda, pero la verdad necesito. A ver. Si quieres vamos pasando a otra pregunta para que no haya tanto silencio. Yo, mientras tanto, voy a buscando la respuesta del Pau. Te leo un par para que vayas viendo. Dice, de Joan Martínez. Buenas noches. Respecto de la suspensión del coeficiente del PAC en el eventual caso que no tenga planilla porque tercerizo, ¿el límite sería solo las ventas o simplemente no aplico? Luego la señorita Jessica Álvarez dice, si recibo reactiva Perú. No, perdón, Pau, un ratito, perdóname nuevamente la pregunta. Buenas porque noches. Respecto de la suspensión del coeficiente del PAC, en el eventual caso que no tenga planilla porque tercerizo, ¿el límite sería solo las ventas o simplemente no aplico? Ya, a ver, esa no es una pregunta reactiva, sino es de la suspensión de los pagos a cuenta. No tiene nada que ver con las planillas, el PAC. El pago a cuenta, comparas, ¿no? Tus ingresos netos del 2019, de marzo y abril, versus del 2020, y dependiendo si han disminuido de más del 30% o no, o suspendo, o aplico el coeficiente, o aplico el pago igual, ¿no? Eso no tiene que ver con reactiva, esa es la norma del pago a cuenta. Pero respecto de su pregunta, no tiene que ver con las planillas. En este caso es el tema, comparo ingresos netos, ¿no? A ver, la empresa deudora, a ver, respecto a la pregunta anterior, confirmando un poco lo que mi criterio me hacía pensar, el reglamento operativo dice, empresa deudora se entiende a persona natural o persona jurídica que realiza actividad empresarial que requiera financiar la reposición de su capital de trabajo. Entonces, un consorcio no califica como persona jurídica para efectos de la Ley General de Sociedades, al margen para
haya una creación jurídica para la ley de impuesto a la renta, ¿no? Siguiente pregunta, Paula. Jessica Álvarez dice, si hoy recibo Reactiva Perú, tengo un vencimiento de pagaré del banco en un mes, ¿puede cancelarse con dicho préstamo de Reactiva? Si yo tengo, o sea, a ver, me dan Reactiva Perú hoy día, ¿correcto? Y tengo un préstamo anterior, ¿correcto? ¿Es la pregunta o me la puedes repetir para no...? Dice, si hoy recibo Reactiva Perú, tengo un vencimiento de pagaré del banco en un mes, ¿puede cancelarse con dicho préstamo de Reactiva? No, la norma dice expresamente que no se pueden hacer prepagos de deudas financieras, deuda no vencida. Siguiente pregunta. Federico Canturini dice, COFIDE cobra una comisión de 0.50% incluyendo IGB. ¿Las ESF cobrarán también una comisión de 0.50 con IGB? En principio los intereses, el COFIDE, bueno, los intereses en principio tienen IGB, salvo que sea una entidad financiera o una entidad regulada. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién es la segunda entidad? Perdóname, porque no te he llegado a copiar. La primera entidad es COFIDE y la segunda es... COFIDE, ok. COFIDE no es una entidad financiera, entonces, o sea, no es una entidad, hay IGB, correcto, y el otro supuesto. Son las ESF. Las empresas del sistema financiero. El sistema financiero, exacto. Bueno, las empresas del sistema financiero no están grabadas con IGB, ¿no? Entonces no deberían cobrar IGB. Yanina Aramburu dice, es importante llevar un flujo de caja separado de solo los destinos del programa Reactiva, separándolo del resto. Sí, esa es nuestra recomendación, porque como les decía, respecto de los fondos, si nosotros destinamos los fondos para otros fines que los permitidos en la norma, podríamos estar ante un supuesto de apropiación ilícita, sancionada por el artículo 190. Me refiero al tema de los fondos. Giovanna Pongo dice, buenas noches, una consulta. ¿Por qué ya hay bancos que han desembolsado a sus clientes como BCP y BBVA, pero hay otros bancos que aún no? Bueno, los bancos participan en la subasta, ¿no? En esa medida, o sea, los bancos han participado en la subasta y en la medida que hayan ganado la subasta, pueden ya tener los fondos disponibles, ¿no? He escuchado, sí, efectivamente, del BBVA, que entiendo que es uno de los primeros bancos que ha estado entregándolo, sin el margen de ninguna propaganda del BCP, pero también he escuchado, por ejemplo, del Banco Pichincha, ¿no? O he visto contratos del Banco Pichincha. Entonces, también es importante, como les decía en algún momento, como esto es una tasa subastada, que vayan que cada uno verifique pues en cuál banco le da un mejor crédito o mejor tasa de interés. Ok, Jessica Álvarez dice, la prohibición de repartir dividendos se refiere a cualquier supuesto de dividendos que refiere la ley del impuesto a la renta o solo se debe basar en función a la definición de la ley societaria. Mira, esa es una pregunta que me parece súper importante. Nosotros ya la hemos conversado. La norma habla de que los accionistas o los participacionistas no pueden aprobar la distribución de dividendos o utilidades, ¿no? Eso es lo que dice la norma. Si nos vamos al reglamento operativo, se lo puedo leer en este instante, te lo dice de esa manera. Entonces, ¿qué pasa con lo que se considera dividendos en la ley de impuesto a la renta? La norma, el reglamento operativo no habla de la norma de la ley de impuesto a la renta. Por ejemplo, en la ley de impuesto a la renta, si tú reduces capital cuando tienes utilidades por distribuir, se entiende, para efectos tributarios, para efectos de la ley de impuesto a la renta, específicamente se entiende que hay una distribución de utilidades, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que no hay un acuerdo de utilidades y durante la vigencia del programa Reactiva Perú, yo reduzco capital, ¿no es cierto?, con la finalidad de entregarle, pues, dinero a los accionistas, ¿no?
ahí, desde mi punto de vista, y partiendo de que la Constitución no ampara el abuso del derecho, pues se podría considerar que eso es una distribución de dividendos, aunque como la ley habla pues de la norma societaria. Yo no lo recomendaría, ¿no? Yo tendría mucho cuidado, ¿no? En hacer ese tipo de prácticas, aunque la norma, evidentemente, y en virtud del principio de legalidad, habla solamente de que aprueben, y para que haya aprobación, pues tiene que haber acuerdo. Pero no habla del impuesto a la renta, pero habría que tener cuidado. También, por ejemplo, nos preguntaban la otra vez, ¿qué pasa si es que yo doy una bonificación? ¿No? Si yo doy una bonificación a mis accionistas, ¿no? Habrá que ver cuál es el objetivo de esa bonificación. Si es una bonificación de productividad que siempre ha existido, pues no va a haber problema, ¿no? Pero habrá que analizar cada caso en concreto, ¿no? Si lo que se está tratando de hacer es un acto simulado, pues evidentemente habrá que tener cuidado, ¿no? O sea, a mí, cuando yo empecé a estudiar este tema, porque me gustan los temas financieros, a mí lo que me preocupaba era el tema penal, ¿no? Porque cuando empecé a entender la estructura de cómo se hacía este préstamo y cómo estaba funcionando, y ver que en la realidad el que te está prestando la plata, el que te está dando la garantía, es el erario nacional. Y yo decía, bueno, y si dejo yo de pagar, claro, el banco no se va a perjudicar. Podría perjudicarse si el colateral, por ejemplo, en una empresa de 10 millones, el colateral es de 20%, la garantía es del 20% porque me dan una garantía del 80%, pero el 80%, y por eso creo que desde mi punto de vista, obviamente, con buen acierto se estableció que la garantía no era del 100%. En algún momento los economistas decían que debía ser del 100%, de tal manera que el banco prestara a todo el mundo, pues sin calificar al deudor, ¿no? A mí sí me parece importante que se hiciera de esa manera, porque si no, si yo no tengo ninguna garantía, no tengo nada que perder, pues tampoco voy a pagarle, ¿no? Y al final el erario era el perjudicado. Entonces a mí sí me preocupa. Ok, la siguiente pregunta es de Julia Chávez. Dice, si acordaron Es reparto... que, Pau, no terminé. Ah, ya, Pau, te no quedas terminé sin de audio. Sí, responder. está bien, está bien. ¿No se escuchó? Se te fue la voz, pero sigue, continúa, te escucho. Ah, ok. No, entonces lo que te decía era que cuando yo empecé a estudiar este tema, no sé en qué parte se escuchó, pero cuando yo empecé a estudiar este tema, pues a mí me preocupaba qué pasaba si es que efectivamente se disponía de esos fondos para otros fines, ¿no? Que los establecidos en la norma. Y por eso consulté con penalistas, ¿no? Y al comienzo, cuando se lo consulté con los penalistas, que no entendían mucho del programa, me decía, pero no hay prisión por deudas, o sea, si tú utilizas los fondos para otros fines, no te podrían sancionar penalmente. Y cuando ya les expliqué en detalle cómo funcionaba, como se los he explicado ahora, y cómo funcionaba el préstamo, eh, yo luego de eso, me prometieron revisarlo, y cuando han regresado a mí, y han regresado hoy día, justamente porque yo lo quería tener claro para esto, me dijeron, no, eso sí, respecto de los fondos, ¿no? Si es que tú utilizas los fondos de Reactiva para alguna de las cosas prohibidas, sí se podría configurar un delito de apropiación ilícita, porque el Estado te está dando un préstamo con tasas beneficiosas para cumplir con ciertas disposiciones. No sé si eso se escuchó. Sí, te escuchamos, Kitty. Voy a la siguiente pregunta, entonces. Julia Chávez nos dice, si acordaron reparto de utilidades en marzo, pero solo se pagó el 50%, en abril obtuvo la empresa Reactiva Perú, puede pagar con él en mayo el 50% restante de las utilidades como fondos propios. Mira, en el caso de la distribución de utilidades, la norma es clara y dice que desde la vigencia del contrato no se pueden distribuir dividendos con fondos de Reactiva o con fondos de terceros, ¿no? A diferencia de que no pueden comprar activos fijos con fondos de Reactiva, pero sí lo puedo comprar con fondos con otros fondos,
En el caso de la distribución de utilidades, de la distribución de utilidades, es desde la vigencia del contrato. Habrá que revisar cada uno de los contratos, qué cosa dice desde cuándo se considera vigente el contrato, si es desde el momento del desembolso o desde la firma del contrato, ¿no? De lo que yo he podido revisar de algunos contratos con algunas entidades financieras, la mayoría pareciera ser a la firma del contrato, ¿no? Uno sí me llamó la atención la forma como estaba redactado porque parecía que la vigencia era desde el desembolso, lo cual suena lógico por la estructura que les he comentado, ¿no? Pero eso habrá que ver el contrato en específico. Y en este punto, también en lo que se refiere a diligencias, hay que mirar el contrato que hemos suscrito con el Estado, con el banco. Porque si bien es cierto que yo les he contado cómo lo veo yo, y obviamente esa es mi forma de ver las cosas después de haber revisado las normas, el banco también tiene ciertas exigencias y ciertos cumplimientos que el prestamista, al margen de que el dinero pues sea entregado por el BCR, al margen de que sea garantizado, etcétera, y al margen de que el banco pues se perjudicaría mínimamente solamente si es que el colateral no responde, los contratos con los bancos tienen estipulaciones y hay que chequearlas, ¿no? Entonces, en el caso en concreto que me preguntas, si si yo estoy en mayo y todavía no he distribuido esos dividendos, yo los podría distribuir siempre y cuando lo haga antes de la vigencia del contrato. Y habrá que ver el contrato para saber cuándo se considera vigente. Pregunta de Silvia Córdoba. Dice, cuando menciona que la empresa tiene vínculo con una entidad del sistema financiero, ¿se refiere a que si la empresa tiene préstamos adquiridos anteriormente o no? No, se refiere a empresas vinculadas. Es decir, que ellas son vinculadas, no los préstamos a los términos de vinculación, ¿no? Sofía Lozano. Los préstamos no es que yo mi banco me ha prestado, el banco, no sé, por decir cualquiera, no sé, el banco de crédito me ha prestado dinero y yo voy, no, la vinculación en los términos de vinculación económica, ¿no? Yeah. Sofía Lozano dice, ¿tampoco aplica para asociación en participación? La asociación en participación no es una persona jurídica de acuerdo a la Ley General de Sociedades y por ende, bajo la misma lógica, no sería persona jurídica, ¿no? Con el añadido que la asociación en participación tampoco es persona jurídica para efectos de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿no? La respuesta es no. Wilfredo Chávez dice, me parece que los límites o criterios para accesar a Reactiva Perú son muy bajos para la microempresa. La contribución de salud o la venta promedio mensual anual generalmente no es tan alta para obtener créditos de 300.000 soles. Se requiere trabajar con una gran planilla o en su defecto ventas altas. Completamente de acuerdo con la persona que preguntó o afirmó, estoy completamente de acuerdo. Efectivamente, cuando tú miras Reactiva, cuando sale el decreto legislativo, el original, era el monto mínimo, el monto que te prestaban era o 3 veces tu planilla del año 2019 o la venta promedio, ¿no? Anual. O sea, mensual, perdón, la venta mensual. Entonces, cuando tú mirabas la norma, tú veías, oye, 3 veces, me están diciendo que salud es 9%, lo que están tratando de cubrirme es 3 meses y 6 días de mi planilla, ¿no? Porque si es el 9% del 100% que le pagué a los trabajadores, llevándolo pues a números, más o menos lo que el Estado pensó prestar fue el 3%. Ahora, partiendo, esa es una primera idea, ¿no? Es decir, eso es lo que en la mentalidad del legislador o de la persona que creó el programa Reactiva Perú era lo que se debía prestar o que era necesario, ¿no? Y ahí empieza ya una gran pregunta, ¿no? Claro, respecto a ventas es más difícil definirlo, pero respecto
respecto del criterio, o sea, ellos creían que durante 3 meses más o menos no se van a poder pagar trabajadores, ¿no? Ahora, considerando la informalidad de este país y considerando que, y sin ser informales, porque este es un préstamo para empresas formales, que normalmente pues no tienen trabajadores en planilla, y yo estoy de acuerdo con mi compañero, con la persona que hizo la consulta, que efectivamente este es un préstamo para grandes empresas o medianas empresas, ¿no? Que pueden tener accesos a préstamos de 10 millones de soles a tasas realmente bajas, ¿no? Y por otro lado tienes el FAE-MIPE, que te presta máximo 30.000 soles. Entonces en el interín te quedas con un gran número de empresas no beneficiadas, ¿no? Es decir, al margen que sí me parece a mí un buen producto para inyectar liquidez, lo que afirma la persona que amablemente nos ha hecho la consulta es correcto. O sea, yo creo que hay un gran hueco entre Reactiva Perú y FAE-MIPE, ¿no? De empresas no formales, ¿no? Que hubiera sido una excelente oportunidad el poderlas incluir para formalizarlas, ¿no? Porque si yo le doy el préstamo a las entidades que están formalizadas y el ciudadano, de la misma manera que el ciudadano cuando ve que con sus impuestos se pagan o se utilizan beneficios, se hacen beneficios, pues la sociedad en general va a querer pagar más los impuestos. De esa misma manera, yo creo que Reactiva, si se hubiera orientado pues hacia la formalización de empresas y no establecerse como criterio, por ejemplo, el tema de los trabajadores, sino tal vez algún otro criterio, ¿no? De ventas anuales, etcétera, hubiera sido más posible poder formalizar, ¿no? Esa es una crítica que podemos tener al programa Reactiva, pero efectivamente sí. Pregunta de Juan Alberto Paredes Marroquín. Dice, buenas noches. ¿La norma define lo que se entiende por capital de trabajo? No define qué cosa se entiende por capital de trabajo. Y casi toda la norma está redactada en negativo, ¿no? Que eso también es un tema de técnica legislativa. No define tampoco qué cosa es actividad empresarial, ¿no? Cuando en nuestra ley no hay una definición tampoco. O sea, ustedes van a la Ley General de Sociedades, el impuesto a la renta, en ninguna parte dice qué cosa es actividad empresarial. Hay una jurisprudencia que sí hemos encontrado en la que dice que actividad empresarial es relacionada a actividad de lucro, ¿no? Pero sí, no hay capital de trabajo. Ahora, si te vas a las definiciones financieras, pues el capital de trabajo es lo que necesita una empresa para operar. Y por ejemplo, en esa línea también nos preguntamos, ¿el capital de trabajo son impuestos? Claro, en el impuesto no hay un servicio, no hay un proveedor, ¿no? Es una obligación legal que yo tengo como contribuyente pagarle al fisco, pero sí es el capital de trabajo. Entonces, en esa medida, sí debería ser capital de trabajo, pero conversando entre todos los miembros que hemos estado mirando estos temas, decíamos, claro, mejor tratemos de no, considerando las aplicaciones, lo que les he comentado, pues ya, primero tratemos de pagar trabajadores, proveedores, ¿no? Y luego algunas otras disposiciones. Y también había unas preguntas interesantes que nos han hecho en el transcurso de esta tarde o noche. ¿Qué pasa pues con préstamos que están vinculados a capital de trabajo, ¿no? Si es que yo lo puedo pagar, ¿no? Nosotros creemos que ahí sí, en la medida que esté vencido, ¿no? Pero si está vinculado pues a la adquisición de un activo fijo o algo, o alguna otra disposición, ¿no? Por ejemplo, en algún momento también nos preguntaban, ¿qué pasa si es que yo me presto para distribuir dividendos, ¿no? Que no tiene nada que ver con la plata de Reactiva, pero ahí la norma lo es tajante, ¿no? Te dice, y tú no puedes distribuir dividendos mientras que no tengas utilidades, no tengas el préstamo vigente.
Entonces, lo único que te queda ahí es prepagar. Y los contratos, bueno, hay una norma de la SBS, se puede prepagar los préstamos sin penalidades, ¿no? Siguiente pregunta de Yulisa Mendoza, dice, si recibí los fondos de Reactiva el día de hoy, pero pagué a proveedores unos días antes de mis cuentas corrientes operativas, ¿es posible que pueda transferir los fondos a dicha cuenta corriente operativa mañana y considerarla como válido a pesar de la diferencia de días? Mira, también me lo han consultado, lo hemos chequeado, o sea, son situaciones pues límite, yo no lo recomendaría, ¿no? Porque ya te estás pagando a ti mismo, estás estableciendo, o sea, jurídicamente lo que habrías hecho es, tú le prestaste la plata, que en realidad le prestaste con tu misma plata, que en el fondo no es un préstamo, pues, ¿no? Y te estás devolviendo esos fondos, ¿no? Y yo en todo caso no lo recomendaría, pero son situaciones límite, ¿no? Nosotros lo hemos visto en otro caso y hemos recomendado, sí, obviamente podemos equivocarnos como cualquiera, pero hemos respondido que no, que no lo recomendamos, ¿no? Como que tampoco recomendamos el caso de las utilidades. Hay que estar muy seguros qué cosa dice el contrato. Los contratos con los bancos, pues, normalmente son contratos macro, ¿no? O sea, marco, ¿no? No es que tú se redactes un contrato para ti mismo, para cada uno, ¿no? Entonces hay que tener bien claro cómo se entiende la vigencia del contrato, ¿no? Y todas estas disposiciones. Obviamente podríamos ser excesivamente celosos, ¿no? Con lo que les con lo que les decimos, pero yo creo que aquí estás manipulando dinero que podría, pues, tener una consecuencia perjudicial, ¿no? Por ejemplo, y en esa línea, las personas que lo van a manejar deberían tener disposiciones en sus reglamentos internos de trabajo como falta grave si es que se utilizan los fondos para otros fines, etcétera, ¿no? Pregunta de Janina Aramburu, dice, ¿se puede pagar cuotas de leasing con Reactiva? Mira, para civiles, ¿no? El leasing es un arrendamiento, ¿no? O sea, y lo necesito operativamente. Para fines de la ley de impuesto a la renta, bueno, de la ley de impuesto a la renta, del decreto legislativo 278, creo, si no me equivoco, se trata como un préstamo, ¿no? Entonces, siendo que no se puede prepagar préstamos, o sea, no se puede prepagar préstamos con entidades financieras. Nosotros en esa pregunta, porque la hemos visto antes también, la respuesta hemos dicho que no lo recomendábamos, pero en todo caso hay argumentos como el que te digo, ¿no? Para sustentar que podría ser capital de trabajo. Es decir, en realidad el leasing, al margen de las disposiciones tributarias o las normas internacionales financieras, desde el punto de vista civil es un arrendamiento, ¿no? Lo que pasa es que tiene ciertas regulaciones tributarias por los efectos que se generan, ¿no? Y ciertas regulaciones financieras. Pero civilmente es un contrato, ¿no? Y es un contrato de arrendamiento. En esa medida parecería sí ser capital de trabajo, no parecería, es capital de trabajo. Y siendo que la norma no define qué cosa es capital de trabajo, debería ser posible el pago. ¿Y por qué decimos que no lo recomendaríamos? Porque claro, o sea, hay que hacer nuestra lista de prioridades de qué cosa gastamos con fondo reactiva en base a lo que ya les he explicado y en la presentación que se la vaya a alcanzar. Evidentemente, si yo ya pagué a todos mis trabajadores, ya pagué a todos mis proveedores, ya pagué a todo el mundo, y tengo este leasing y lo quiero pagar, ¿no? Por X y Y motivos. Bueno, ahí la respuesta es, o sea, vas a tener argumentos, si es que algún día te lo cuestionas, vas a tener argumentos de defensa, porque para sostener que estábamos ante un capital de trabajo. Habrá opciones, pues sí, jurídicas, si es que se tienen que aplicar la ley de impuesto a la renta, si se tienen que aplicar las disposiciones de renta, pero como es en la ley de impuesto a la renta, pues hay un montón de creaciones o ficciones específicas y especiales para la ley de impuesto a la renta, ¿no? Siguiente pregunta de Joan Martínez, dice, el monto máximo para Reactiva Perú compara 3 veces e-Salud pagado en 2019
y en un mes de ventas promedio 2019. En el caso particular, que no tengo planilla porque tercerizo, mi límite es únicamente el promedio de las ventas. Lo que pasa es que cuando la norma sale, efectivamente eran comparadas y se te aplicaba el que era menor. Pero luego en el decreto legislativo 1457 te siguen estableciendo, pero ya no te dicen el que fuera mayor, entonces, o menor. Entonces, si en uno es 0 y en el otro es 100, pues se va a aplicar 100. Si la planilla es 80 y mis ventas es 100, yo voy a poder aplicar hasta el 100, ¿no? La norma, como un tema legislativo, primero decía la que fuera menor, y luego lo único que hicieron fue quitar la que fuera menor. Entonces, al quitarle la que fuera menor, pues es cualquiera de las dos, y obviamente vas a aplicar a la más alta, ¿no? Y por ende, también, por ejemplo, en el caso de las microempresas, decía, el original, que no se aplicaba el criterio de salud. Claro, esa especificación era válida o importante en la medida, ¿no?, que se aplicara el límite menor, pero cuando se quitó la disposición en el 1457 al límite menor, pues ya daba lo mismo, ¿no? O sea, tú vas a aplicar al que más puedes, ¿no? Pregunta el señor Víctor Anco, dice, si debe haber un flujo de caja independiente, detallada de los fondos de reactiva, ¿esto conllevaría a tener un archivo detallado y debidamente sustentado de los desembolsos? A ver, la norma no lo dice, ¿no? Esas son recomendaciones nuestras, y la recomendación es sí. La norma no lo dice en parte, ¿no? No te dice que tienes que abrir una cuenta bancaria, no te dice que si ya te entregaron los dineros en tu cuenta, abras una nueva cuenta. Nosotros hemos puesto como recomendaciones o sugerencias, o que tengas que llevar cuentas contables, o que tengas que llevar trazabilidad. Pero por las consecuencias, ¿no? Que es que te quiten el préstamo, que te apliquen la tasa de interés más alta, que te ejecuten los colaterales, que te ejecuten las garantías, y en el peor de los casos, pues que te quieran iniciar un proceso de apropiación ilícita porque tú no fuiste debidamente diligente y no tienes cómo comprobar en qué destinaste el dinero de Reactiva Perú, o durante la vigencia del contrato realizaste algún tipo de actividad que estaba prohibida. Y por eso es tan importante también mirar los estatutos de la sociedad y los pactos de accionistas, ¿no? Hemos tenido casos de empresas bien grandes donde no hay pactos, de accionistas, que les comentaba, en las que el pacto de accionistas dice se va a repartir dividendos cada 6 meses. Entonces, y el gerente financiero había pedido Reactiva Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo es Reactiva Perú si tú ya sabes que en 6 meses vas a tener que distribuir dividendos porque tienes una obligación contractual, ¿no? Claro, tú ahí dices, lo prepago y lo devuelvo, pero acá estamos hablando de un tema, por lo menos desde mi punto de vista, yo me puedo estar equivocando y me puedo equivocar todos los días, ¿no? Pero desde mi punto de vista, como les digo también, cuando yo fui a preguntárselo a un penalista, al comienzo me dijo, no, Kitty, no hay deuda, no hay prisión por deuda, salvo pues el tema de alimentos, aunque ya ahora ya se ha cambiado, ¿no? Ya antes de la pandemia, ¿no? Pero cuando ya le expliqué todo el ejemplo, le expliqué, nos fuimos a las normas, le entregué las normas, pues me dijo, bueno, sí, tienes razón, son fondos que están destinados a cierto fin, y si tú los utilizas para otro fin, y tú no tienes cómo probar que no los utilizaste para ese fin, y con el estado que vivimos, pues yo, por lo menos, con todo mi cariño, les recomendaría que sí hagan la trazabilidad, que traten de hacer todas esas, traten de, en la medida de lo posible, y obviamente dependiendo del monto, ¿no? Si me han prestado pues 50.000 soles, tal vez no quiera ser tan cuidadoso, pero sí, mi recomendación es, hagamos la trazabilidad, ¿no? La siguiente pregunta de Yulisa Mendoza dice, ¿es a la firma del contrato cuando inicia la vigencia? Mira, en principio depende de lo que diga el contrato, ¿no? Porque hay contratos que tienen suspensión, ¿no? Yo con los contratos que he revisado de las entidades financieras, de 3 o 4, o sea, habla de vigencia, pero nunca dice la vigencia del contrato es a tal fecha. Y me parece que ha sido un defecto considerando lo que
defecto de quien redactó el contrato, ¿no? O sea, es una opinión personal. Tienes dos posibilidades de vigencia, la fecha de la firma o la fecha del desembolso. Lo lógico parecería que es a la fecha del desembolso, ¿no? Porque yo entiendo no es que vas al banco y el banco te entrega el dinero, sino que tiene que pasar todo un proceso, todo un circuito, ¿no? Para que me den el dinero, porque el banco no me va a prestar, no me va a entregar los fondos, no sé, nunca he sido banquero, pero la lógica me hace pensar que el banco va a entregar los fondos mientras que no tiene la seguridad, pues, de que vas a tener la garantía nacional, ¿no? Porque el banco está calificando o por el 20% o por el 2%, por el colateral que sea independiente, ¿no? Entonces, en esa medida, yo creería que hay que tener cuidado con esos fondos, ¿no? Última pregunta de Joan Martínez. Dice, ¿qué pasa con las empresas que han iniciado operaciones finales a mediados del 2019? El promedio de ventas es de 12 meses. ¿Cuántos meses mínimos podríamos tomar como promedio? Claro, la norma no te lo señala. Yo creería que es en los años, en los meses en los que hayas operado, ¿no? Creo que es la lógica del promedio, ¿no? El promedio se promedia entre la cantidad de meses, si no estarían pues perjudicando por las operaciones, ¿no? Y ahí también hay todo otro nicho, ¿no? De las empresas que estaban en etapa preoperativa. Por ejemplo, las empresas que están en etapa preoperativa, si tienen trabajadores, sí pudieran haber aplicado, pero me consultaban, por ejemplo, de una empresa hotelera que estaba construyendo su edificio, ¿no? Y, y les agarra la pandemia. Y claro, no tenían trabajadores porque normalmente pues contratan a una empresa de construcción, ¿no? Y no tenían ventas, ¿no? Entonces ellos no pueden acceder. Entonces nuevamente ahí hay varios nichos de empresas que no están accediendo a reactiva. Entonces, yo creería, por lo que está ocurriendo, ¿no? Por las cosas que uno va virando, o sea, por indicios, ¿no? El solo indicio, yo lo comentaba hoy día, el solo indicio de que ayer, no teniendo las facultades para legislar en la reforma de nuestro sistema tributario y que no haya salido el decreto legislativo, es un indicio, ¿no? de cierta voluntad política, ¿no? En esa misma línea, por ejemplo, si me preguntas a mí, yo creo que el reactivo es mucho mejor que un subsidio, porque en el subsidio la plata no retorna al Estado. Claro, en reactiva también podría no retornar, ¿no? Y por ende, claro, a mí me parecería que el método efectivo sería la acción penal, pero por otro lado también dices las cárceles están llenas y por deber plata o por haberla utilizado mal, ¿no? Lo que se debería hacer son aplicar sanciones o establecerse colaterales, tal vez hacer algún tipo de sistema que las entidades se vean más, más vinculadas, ¿no? Para pagar. Es como el ejemplo tan simple cuando les enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Si yo le presto a alguien con una tasa del 10% y le presto al otro sin tasa de interés, es evidente por la naturaleza humana que se le va a pagar primero al que me está cobrando la tasa de interés del 10% y al que no me cobra intereses, tal vez nunca ni le pague, ¿no? Así, las cosas son bien simples, ¿no? Nosotros, bueno, no voy a decir nosotros, pero los seres humanos nos complicamos, ¿no? Nos encanta complicarnos. Las cosas son bien simples. Entonces, reactiva yo creería que tendría que tener algunos ajustes, utilizarlo como mecanismo de formalización, utilizarlo para estas empresas que no están accediendo el día de hoy, porque la estructura como se ha creado, pues parte de los trabajadores de salud. Y en esa medida, pues la masa laboral contratada de manera oficial en estadísticas es pequeña, ¿no? Nada, eso creería que es lo que puedo opinar. Me he sentido como un examen de grado. ¿Alguna pregunta más, Pavo? Kitty, buenas noches. Víctor Cruzado. Quería Hola, Víctor, ¿cómo agradecer estás?
¿Qué tal? Quería agradecer tu participación en el evento, que ha sido muy interesante y creo que tú mismo te has dado cuenta por la cantidad de preguntas que hemos tenido, ¿no? Entonces, Sí, yo más bien me bueno, disculpo por el problema que tuve yo personal, que nos hemos tenido que demorar. Nuevamente mis disculpas del caso, Víctor, a ti y a todos los participantes, y agradeciéndoles que hayan tenido la consideración de escucharme un poquito más tarde y que hayan tenido la paciencia de escucharme, ¿no? no, te agradezco muy bien. Y bueno, y esperamos más adelante, cuando ya podamos juntarnos, poder ver otros temas, otros aspectos que nos puedas apoyar aquí en el IPIDEC, ¿no? Claro Más que sí, bien yo he sido miembro del Consejo en dos periodos, encantadísima, siempre encantada de poder colaborar y participar, encantadísima. Muchas gracias por volver aquí, darme la posibilidad y encantada. Lo que necesiten, estoy a su disposición. Sí, perfecto, muchas gracias, Kitty, en nombre del Consejo Directivo y más bien a todos los participantes, también nuestro agradecimiento y queremos invitarlos a nuestro primer viernes contable. Como todos ustedes saben, los días viernes vamos a tener nuestros viernes contables. En este primer viernes nos va a acompañar nuestra colega Simona Cetineri, que hablará sobre los cambios en la NICS 16 que se vienen, producto del coronavirus, ¿no? Bueno, los esperamos este viernes a las 5 de la tarde para nuestro primer viernes contable. Muchas gracias a todos, te reitero gracias, Kitty, estamos viéndonos este viernes. Hasta luego. Gracias con todos.